Hola, buenas tardes a todos y a todas. En esta ocasión estaremos dando continuidad a las sesiones anteriores a través de un ejercicio de estructuras iterativas. En esta ocasión vamos a resolver un pequeño problema que se denomina la hora futura. Este problema básicamente tiene la intencionalidad de utilizar las estructuras iterativas como es el while, el do while o la estructura for, pues para poder ejemplificar en este caso lo que sería la resolución de un algoritmo. Y vamos a mostrar el problema. Aquí está. Tenemos el problema en pantalla que se denomina la hora futura y vamos a leer la redacción del problema. Desarrollar un algoritmo que solicita al usuario la hora actual del reloj, en este caso representada como un número entero sin los minutos, y adicionalmente un número entero de horas especificado por una variable h, y que se devuelva como resultado la hora que marcará el reloj dentro de las h horas especificadas. Para este caso vamos a considerar intervalos de 24 horas para poder realizar los cálculos. Como ejemplo, pues tenemos ahí en pantalla, si la hora actual es las 3, en este caso estamos hablando de las 3 horas o las 3 AM, y estamos sumando una cantidad de 5 horas, pues en este sentido, nuestro algoritmo debe devolver como resultado que en 5 horas el reloj marcará las 8 horas. En otro ejemplo, si estamos tomando como hora actual las 11 horas y adicionamos 43 horas, en ese sentido nuestro reloj después de 43 horas marcará las 6 de la tarde. Muy bien. Para esto, bueno, nos vamos a trasladar a utilizar nuestra plataforma IntelliJ. Bueno, ya como en otras ocasiones ya tenemos un proyecto vacío para poder trabajar con él. Y bueno, pues vamos a comenzar a trabajar. Ok, lo primero que haremos, como en otras ocasiones, es construir o más bien eh, instanciar una variable que nos permita obtener información de nuestro teclado, para lo cual utilizaremos la clase scanner. En este caso, bueno, nos va a permitir leer la información desde la consola. ¿Sí? Para lo cual, recordemos, bueno, hacemos la instanciación a través de scanner, nombre de la variable que, bueno, por convención hemos estado utilizando como teclado. em, la palabra reservada new, nuevamente la variable scanner, y recibe como parámetro de entrada, en este sentido, la clase system.in, básicamente para poder conectar. Ok, ¿qué vamos a ocupar adicionalmente de esta clase de teclado o de esta función teclado? Pues definitivamente necesitamos variables para poder, pues ahora sí que trabajar nuestro problema. Por lo cual vamos a crear en lo primero una variable entera que nos va a almacenar la hora actual. Adicionalmente ocupamos una variable que nos capture o que nos registre la cantidad de horas que vamos a incrementar. Y finalmente, pues una hora final que nos va a ayudar a determinar en un momento dado cuál va a ser la hora resultante. Ok, bueno, para esto, ahora ya que tenemos nuestras variables, pues tenemos que hacer, como en otras ocasiones, una interacción con nuestro usuario, por lo cual vamos a imprimir en pantalla lo siguiente. Pues en este caso vamos a pedirle la hora actual, ¿sí? Para motivos de que eh, pequeño menú o esta pequeña interacción nos permita que el valor que se vaya a capturar en el teclado pues quede en la misma línea y no en una línea adicional, pues vamos a utilizar la función simplificada system.out.print. De esta manera no forzamos el salto de línea. Estaremos entonces escribiendo hora actual, dos puntos y dejaremos un espacio. Posteriormente, bueno, haremos la lectura del teclado para almacenar el valor de la hora actual. Para este caso no estaremos haciendo ninguna validación adicional respecto a si el valor es entero o no es entero.
Hacemos nuestra invocación, teclado.next int. Ok, aquí tendríamos entonces ya la hora actual, que es una de las primeras variables o uno de los primeros datos que necesitamos para poder calcular nuestro resultado. Posteriormente, estaremos solicitando la cantidad de horas. Nuevamente, igual que con la captura anterior, vamos a solicitar esto en la misma línea, esto más que otra cosa por motivos del diseño de la interacción. No afecta la funcionalidad, propiamente podríamos estar utilizando la versión print line, que nos hace un salto de línea y pues la lectura o el cursor para la lectura del teclado pues estaría ubicado en una nueva línea. Por motivos de visualización, no otra cosa, vamos a trabajarlo como una sola línea. Y bueno, vamos a leer entonces la cantidad de horas. La cantidad de horas, ¿sí? Será igual a lo que leamos del teclado y en este sentido nuevamente será también un entero. Muy bien. Ahora, tenemos ya la hora actual y la cantidad de horas. Para esto, bueno, como observábamos en los ejemplos, eh, básicamente estamos trabajando con conteos a 24 horas, por lo cual, si estuviéramos hablando de que es la 1 de la mañana o la 1 en un formato de 24 horas y sumáramos, por ejemplo, 7 horas, sin ningún problema estaríamos identificando que nuestra hora final pues queda todavía incluida dentro del mismo día. En este caso, pues reitero, si tenemos 1 más 7 nos da las 8 horas. En ese mismo argumento, si tuviéramos las 8 AM y agregáramos, por ejemplo, 13 horas, pues aún seguiríamos en el mismo día, ya que estaríamos hablando de las 21 horas o las 9 p. Pero, ¿qué pasa cuando ya tenemos otros casos? Como, pues, supongamos que tengo yo las 21 horas y, por ejemplo, estuviera yo agregando 5 horas a este contador. ¿Qué pasaría? Básicamente nos enfrentaríamos a que nuestro reloj simulado, en este caso, estaría cambiando de día, para lo cual, pues obviamente claramente no podríamos hablar de tener si hablamos de 5 horas, estamos hablando de 26. Bueno, recordemos, estamos hablando de las 21, pasamos a 5 horas, 26 horas, definitivamente no tenemos las 26 horas. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues tenemos que aplicar un poco de aritmética para convertir o de alguna manera deducir la hora final. Para esto, bueno, de forma relativamente sencilla, lo que podríamos hacer es que la cantidad de horas pues va a ser igual en este sentido, o más bien, la hora final la hora final es igual a la hora de inicio o, para el caso hora actual, más la cantidad de horas que queremos iterar o que queremos incrementar. En este caso, bueno, bajo los ejemplos que estoy argumentando, pues estaríamos hablando que si es la 1 y sumamos 7 horas, pues ya serían las 8. Si son las 8 y sumamos 13 horas, pues ya serían las 21 horas. Y si son las 21 horas y sumamos 5 horas más, pues tendríamos las 26 horas. Pero esto más que otra cosa no nos da la hora final, al menos no en el caso de aquellas que superan las 24, por lo cual tenemos que hacer una interacción distinta. Y aquí es donde entra en juego el uso de las estructuras iterativas. ¿Qué tendríamos que hacer? Dado que queremos, de alguna manera, segmentar, o podríamos incluso decirlo así, eliminar los casos donde se completan 24 horas. ¿Por qué? Porque pues ya no nos sirven para poder hacer los cálculos. Tendríamos que verificar si el número de horas totales excede las 24 horas y con esto eliminar o truncar para que nos visualice la cantidad deseada. Por lo cual estaríamos utilizando ya sea una estructura while, que en el pseudocódigo la podemos ver identificada como una estructura mientras, que básicamente nos va a identificar que si la hora final o el acumulado de las horas es mayor a 24, pues tenemos que hacer algo. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, recordemos que una, una estructura de tipo while o do while requiere que la condicionante en este caso, la bandera o la condición de paro, pues se modifique dentro de su estructura. De hecho, el entorno de desarrollo es lo suficientemente intuitivo como para indicarnos que en primera instancia no tiene un cuerpo dentro de esta estructura while. Adicionalmente, bueno, pues
nos dice que la variable hora final no se actualiza dentro del loop, es decir, dentro de la iteración, por lo cual esto puede generar no otra cosa que un ciclo infinito, que como hemos comentado en otras sesiones de clase, pues no es pues un comportamiento esperado de un algoritmo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues básicamente, si lo que queremos hacer es descartar cada que se cumplan los 24 días, perdón, 24 horas, tendríamos entonces justamente que hacer eso, descartar de la hora final, tendríamos que eliminar, pues no otra cosa que el resultado, por lo cual la hora final sería igual a la hora final menos 24, ¿sí? Muy bien, ahora tenemos ya de alguna manera esta cierta lógica. Vamos a imprimir a pantalla cuál sería tentativamente la hora. Vamos a hacer algunas pruebas para verificar que de hecho esto está funcionando como esperamos. Nuevamente vamos a hacer una impresión a pantalla. En esta ocasión vamos a utilizar no solamente la versión print, sino que vamos a utilizar una versión que nos va a permitir de alguna manera dar un estilo distinto a nuestra impresión a pantalla, que sería la función printf. La función printf básicamente se basa de una estructura o sintaxis definida en un primer parámetro a través de ciertos identificadores y posteriormente la cantidad específica de indicadores que hayamos utilizado como parámetros adicionales. Por lo cual podríamos decir, tal cual lo buscábamos en nuestro ejemplo, podríamos decir que en este caso, el porcentaje de nos indica que sería un dígito, eh, o para el caso un número. En n horas serán las, y para aquí, nuevamente, bueno, vamos a especificar otro dígito, las tales horas. Y entonces, pues ahora sí, necesitamos pasarle una cierta cantidad de parámetros. Lo primero que necesitamos es en cuántas horas, y por lo cual le vamos a pasar la cantidad de horas. De esta forma, al momento de ejecutarlo, tendríamos que en la cantidad de horas que hayamos capturado serán las, pues la hora que corresponda. ¿Y cuál sería la hora que corresponda? Bueno, pues el resultado de la hora final. Listo. Aparentemente nuestro algoritmo ya quedó finalizado. No tenemos que hacer más que una lógica, una aritmética básica. Vamos a verificar esto a través de la ejecución. Para esto nos vamos a dirigir a la opción que ya hemos comentado previamente, este play, que lo que hace es compilar nuestro algoritmo, compilar nuestro código, construye la clase y la ejecuta en nuestra terminal. Y bueno, vamos a esperar un momento. Podemos observar en la parte inferior de la pantalla que nuestro entorno de desarrollo está construyendo este ejecutable, está realizando algunas actividades. Claramente, esto nos puede tomar un poco más de tiempo en la primera iteración, dado que el algoritmo o más bien el ejecutable, pues está construyendo por primera vez. Y ahora sí, tenemos en pantalla nuestro pequeño programa. Nuevamente, como lo había comentado, la idea de utilizar un punto print y no un print line o un print ln es básicamente para que el cursor nos aparezca en la misma línea donde vamos a solicitar el dato. Muy bien, vamos a hacer la prueba con los datos que ya habíamos mencionado. Vamos a tomar como referencia que es la una. Para esto vamos a especificar 7, como lo bien dijimos, y por obvias razones estaremos hablando de que dentro de 7 horas serán las 8 horas. Muy bien, aparentemente nuestro algoritmo está funcionando. Sin embargo, no ha entrado a la condición de nuestra iteración con el while. Vamos a ejecutarlo nuevamente. En esta ocasión vamos a hacer una ejecución con un dato distinto. Vamos a decir que la hora actual son las 8. Y bueno, pues ya lo había comentado previamente en el video, vamos a ingresarle 13 horas. Muy bien, bueno, nos dice correctamente que en el formato de 24 horas, pues dentro de 13 horas, si son las 8, dentro de 13 horas, pues serán las 21 horas. Y ahora viene la parte interesante, dado que esta cantidad sigue sin ingresar a lo que sería lo que tenemos expresado en nuestra línea 17, que es nuestra condición, dado que la hora final no excede todavía las 24 horas. ¿Por qué? ¿Por qué excede 24 horas y por qué no igual a 24 horas? Porque incluso las 24 horas sigue siendo el mismo día. Lo podemos traducir como las 12 de la noche o las de, no sé,
prácticamente estaríamos hablando de que es el día siguiente, pero bueno, sigue estando dentro del rango de las 24 horas. Ok, nuevamente vamos a hacer la ejecución. Ahora vamos a tomar como entrada que la hora actual son las 21 horas. Claramente vamos a hacer la ejecución a las 5, entonces estamos hablando de que estaríamos cortando el día a las 24 horas y esto nos debe devolver como resultado que pues prácticamente el reloj va a avanzar al día siguiente a las 2 de la mañana. Vamos a ver si esto es correcto. Y ahí está. Nos dice correctamente que pasadas 5 horas de las 9 de la noche o las 21 horas serán las 2 de la mañana. Ahora, esto pues lo podemos verificar pues con eh, siguiendo el reloj o haciendo una aritmética muy básica. Muy bien, aparentemente nuestro algoritmo ya funciona. Sin embargo, vamos a tratar de darle un poco de formato más interesante. ¿Por qué? Porque pues solamente nos dice que son las 2, pero bueno, o sea, la mayoría de nuestros, tal vez usuarios, no están acostumbrados al formato de 24 horas, por lo que sería interesante que más que devolver eh, 2 horas, le pudiéramos decir si son las 2 de la mañana o las 2 de la tarde. Ok, para esto, bueno, vamos a crear una nueva variable de tipo string o cadena que se va a denominar sufijo. ¿Por qué sufijo? Porque va a estar ubicada posteriormente del dato. Es decir, va a estar representada por el AM o el PM. Y pues bueno, de manera inicial la vamos a reflejar como AM. Esta estará cambiando de acuerdo a una condición. ¿Cuál va a ser la condición que va a cambiar nuestra información? Básicamente va a ser el hecho de que si excede las 12, pues básicamente ya estamos hablando de que, en este caso 13, 14, 15 horas hasta las 24 horas, pues ya estamos hablando de que es pasado el meridiano o PM. Por lo cual, bueno, vamos a poner nuestra variable o nuestra verificación lógica dentro de una estructura if, para lo cual decimos que si la hora final es mayor a 12, entonces, pues nuestra cadena o nuestro sufijo deberá modificarse por PM. Muy bien. Recordemos siempre la importancia de los puntos y coma en lenguajes como en este caso lo es Java. Ahora, ¿qué tendríamos que cambiar en nuestra impresión? Como tal, no estamos cambiando la lógica del cálculo, solamente vamos a cambiar la lógica de la presentación. Por lo cual, bueno, podemos volver a interpretar eh, pequeño, eh, nuestra pequeña impresión a pantalla y que nos dice que en n horas serán ya no tendríamos las tales horas, sino que serían y vamos a cambiar esto por un identificador que es porcentaje S, que nos dice que ahí se va a rellenar con un string. Y obviamente, bueno, aquí el entorno de desarrollo nos indica como una advertencia donde nos menciona que hace falta un parámetro, ¿sí? Esto debido a que de hecho lo podemos ver, que nos dice que existen pocos argumentos para la cadena formateada, dado que se encontraron dos y se esperan tres. ¿Esto cómo lo determina? A través de estos placeholders o estos identificadores porcentaje D o porcentaje S. ¿Cuál sería entonces el valor que vamos a poner como un tercer parámetro? Pues bueno, sería el sufijo, ¿sí? Vamos a cargar entonces como dato final el sufijo y vamos a verificar nuevamente que nuestra lógica funciona. Volvemos a compilar nuestro proyecto para que se actualicen los cambios que hemos hecho. Nuevamente, bueno, vamos a hacer la ejecución. Si es la 1 y agregamos 7 horas, pues son las 8 de la mañana. Recordemos, estamos hablando de escala de 1 a 24. Lo volvemos a ejecutar. En esta ocasión, ahora son las 8 de la mañana y vamos a incrementar 13 horas, por lo cual ya estamos hablando de las 21 p.m. Ok, aquí ya vemos que hay una situación que tenemos que corregir. Pero bueno, vamos a correrlo nuevamente, solamente con la intención de verificar que está siguiendo cierta lógica. Y decimos finalmente que la hora actual son 21 y vamos a incrementar por 5 horas para pasar al día siguiente y ahí está, son las 2 de la mañana. Ok, aparentemente nuestro algoritmo funciona correctamente, sin embargo, algo sucede con la cantidad de horas cuando éstas superan las 13, dado que nos lo muestra como las 21 p.m., por ejemplo, para nuestro caso. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues básicamente vamos a tener que modificar nuestra impresión en pantalla una vez que hicimos la verificación del sufijo. Es decir,
Si la hora final excede las 12 horas, pues vamos a restar la cantidad de horas. De manera que ahora tengamos que la hora final menos las 12 horas, pues básicamente estamos cortando esto para motivos de visualización. Vamos a ejecutarlo nuevamente para verificar que esto funciona como esperamos. Claro, alguien podría pensar que esto va a afectar el resto de las ejecuciones, sin embargo, solo cuando la hora final excede la cantidad, o en este caso las 12 horas, pues estaríamos haciendo esta validación o este recorte de horas. No así va a pasar, por ejemplo, con ejemplo de la 1 y 7 horas más, que correctamente nos indica que son las 8 de la mañana. Si lo volvemos a ejecutar y verificamos de las 8 más 13 horas, pues tenemos que son las 9 p.m. Ahora sí, correctamente. Y finalmente, si tenemos las 9 p.m., que es la hora, en este caso las 21 horas, pues podríamos decirle que pasadas 5 horas tenemos las 2 de la mañana. Y bueno, con esto estaríamos finalizando este pequeño algoritmo que resuelve el problema de la hora futura, donde nos dados dos números enteros, el primero que representa la hora actual en un formato de 24 horas y un segundo número entero que representa la cantidad de horas que van a pasar a partir de la hora actual, pues estamos devolviendo no otra cosa que la cantidad, o bueno, en este caso la hora final. Muy bien, espero que este ejemplo pues les sea de mucha utilidad y que bueno, pues puedan implementarlo o utilizarlo para resolver otro tipo de algoritmos que no necesariamente, bueno, tengan la misma estructura problemática, pero que sí, pues requieran este tipo de lógicas, como por ejemplo la combinación de una aritmética básica con estructuras repetitivas, así como también algunas estructuras condicionales. En esta sesión, obviamente, también revisamos lo que fueron las funciones para impresión a pantalla, un tanto distintas. Cambiamos esta modalidad de solamente los print lines para impresiones con saltos de línea a impresiones un poco más elaboradas, como es en este caso los strings formateados, que básicamente nos van a permitir o nos van a simplificar la presentación de información. Y pues bueno, sin más por el momento, esto sería todo en esta sesión.